Buenas tardes, buenas noches, señores. En nombre de Common Perú, les doy la bienvenida a este ciclo de charlas que estamos desarrollando para el 2021, cuyo título general es Acompañando el Cambio del País. En esta ocasión nos acompaña el matemático y doctor Jorge Iribarren, tocayo y amigo mío, con una amplia trayectoria tanto en sistemas como en el gobierno, por cuanto ha sido jefe de sistemas de la OMPE y responsable máximo del jefe nacional de la RENIEC por 2 periodos consecutivos que han terminado en 2019. Entonces, sin más preámbulo, lo invito a Jorge a que nos haga su presentación sobre política, tecnología y política. Adelante, tocayo. Muchas gracias, tocayo, por la presentación. Un agradecimiento sincero a los grandes amigos de Common Perú. Muy bien, te decía muy buenas noches a todos y a todas, o buenas tardes todavía, porque no se oculta el sol. Mi sincero agradecimiento a Common Perú, un grupo muy importante de quien me siento muy cercano durante toda su historia, ¿no? Voy a hacer esta presentación en virtud de este ciclo de conferencia 2021 acompañando el cambio del país. Les confieso que tuve bastante reserva al ponerle el título a la charla, ¿no? Pero creo que de manera sincera un postulante en este proceso electoral vigente que dé una charla de este tipo tenía que de alguna manera conectar ambas dimensiones, ¿no? La tecnología con la política, ¿no? Por eso vamos a hacer algunas reflexiones sobre cómo esta conexión se da. Descubrí que la política y la tecnología están unidas desde la mitología griega. Y aquí tienen ustedes el mito de Prometeo, que de acuerdo con el mito, Zeus le pide a Prometeo que distribuya las virtudes entre todos los seres que pueblan la tierra, ¿no? Prometeo le pide a su hermano Epimeteo que las reparta. Epimeteo se olvida de los hombres y Prometeo, para subsanar el problema, le roba a Zeus el fuego que representa las artes y los oficios, en griego, tatecne, y se lo entrega a los hombres. Zeus castiga a Prometeo, pero observa que los hombres, a pesar de contar con el fuego, vale decir, con las artes y los oficios, siguen siendo incapaces de convivir en sociedad y le pide a Hermes, otro dios del Olimpo griego, que les entregue 2 virtudes adicionales, el pudor y la justicia, es decir, la política. En griego, politiké tecne. Fíjense qué interesante, ¿no? La tecnología nace junto con la política y la política se complementa con la tecnología para que los seres humanos puedan convivir en sociedad. Vale decir, la sociedad no solamente ha usado la tecnología para progresar, para avanzar, sino ha requerido, según este mito, de la política para establecer las reglas de convivencia que le permitan un mejor uso de todas esas artes y oficios. Hoy día podemos muy bien sacar un par de corolarios, ¿no? Por un lado, la política como técnica. Si vemos la política como técnica, podríamos estar hablando del arte de la guerra. Diseñar estratagemas. O el arte de la retórica, ¿no? Argumentar todo un discurso con el objeto de persuadir a un auditorio, ¿no? Típica función de un político. Y por otro lado tenemos el arte del diálogo, ¿no? La capacidad de negociar con otros actores y llegar a consenso, ¿no? Pero también podemos sacar este otro corolario, ¿no?
la técnica en la política, ¿no? Hoy día somos conscientes del rol importantísimo que está jugando la técnica en todas las contiendas políticas, ¿no? Internet, tecnología móvil, redes sociales, algoritmos, bot, inteligencia artificial, big data, servicios digitales, voto electrónico. Extrañamos en esta pandemia, deberíamos haber tenido un voto electrónico por internet. Este es el inicio de este pensamiento que integra la tecnología y la política. Tecnología, cuando hablamos de tecnología, tenemos que pensar en diseñar, crear, fabricar y usar artefactos útiles a la sociedad. Por eso los griegos le llaman artes de oficios, ¿no? Innovar a partir del conocimiento tecnológico y científico y de habilidades prácticas. ¿Qué motiva la tecnología? Los problemas, las necesidades y los deseos. ¿Qué actividad se realiza? La que se han mencionado. Se diseña, se crea, se fabrica, se usa, se innova. ¿Y qué resultados vamos a obtener finalmente? Productos y servicios útiles para toda la sociedad, ¿no? Esa es la idea que mantenemos cuando hablamos de tecnología. Pero he querido poner esa lámina de Pacey, este autor, que, fíjense, identificó 3 dimensiones diferentes de la tecnología. La tecnología no es una única cosa, sino hay 3 dimensiones. Una dimensión restringida, que es la dimensión técnica, y 2 que la conectan más con la sociedad, ¿no? La dimensión organizativa, ¿no? La empresa, la institución que lleva a cabo y desarrolla tecnologías, y la dimensión ideológica y cultural. También pensó que como las tecnologías las hacemos los seres humanos, siempre imprimimos nuestros sentimientos, nuestras emociones en el hacer tecnológico, ¿no? Pero acá lo interesante es esta dimensión ideológica y cultural, porque impacta sobre la dimensión organizativa, cómo nos organizamos para hacer tecnología, e impacta sobre la dimensión técnica. ¿Qué tecnología hacemos? ¿Cómo la hacemos? Allí también impacta. Y eso me conduce a mí a pensar en que aquí está el componente más político para Pacey, ¿no? Y por eso recurrí a la Real Academia de la Lengua para saber qué cosa era político-política. Y descubrí estas 12 acepciones, ¿no? Tiene que ver con doctrina política, con actividad política, dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado, arte, doctrina y opinión referente al gobierno de los estados, actividad de quienes aspiran a regir los asuntos públicos, actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos, con su opinión, su voto o de cualquier otro modo, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Hasta aquí 5, 7, 8 y 9, esas acepciones enfatizan el tema de el gobierno y el Estado. Hacer política tiene que ver con el gobierno y con el Estado, ¿no? Y también con los ciudadanos cuando votan, cuando opinan, etcétera, etcétera. Pero fíjense las 2 últimas acepciones que encontré y me llamaron muchísimo la atención. La 11 dice, arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. O sea, cualquier fin, ¿no? Es el arte para usar medios para alcanzar fines. Y la 12 dice orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. O sea que estas 2 acepciones no tienen nada que ver ni con el gobierno ni con el Estado, sino con todo lo que hacemos los seres humanos. Nuestra vida diaria, en la familia, en el trabajo, en el deporte, en todo. Fíjense la importancia que le da la Real Academia con este par de acepciones al concepto de política. Hacer política, me imaginaba por la dimensión de Pacey, ¿no? Ideológico-cultural, tiene que ver con algo de filosofía, de doctrina, de ideología. Filosofía, acuérdense ustedes, significa amor a la sabiduría, doctrina significa sabiduría que se enseña, e ideología se entiende en términos muy generales como un estudio o tratado de las ideas, historia y evolución
de las corrientes del pensamiento político. Pero además, hacer política supone cierta cultura, o sea, hay un contexto cultural donde podemos realizar una praxis asociada a ese contexto cultural y dentro de esa cultura y praxis hacer política propiamente, ¿no? El hacer político. La cultura es un conjunto de principios, valores, usos, costumbres y prácticas que todos los días validamos en la sociedad y en los colectivos donde nos encontramos. La praxis se considera una virtud cívica por estos dos elementos, fíjense. Uno, por el concepto de ciudadanía activa. Un ciudadano es activo cuando participa y delibera sobre los problemas que son de su atención. Y además, este ciudadano activo construye ciudadanía al hacer que el ciudadano o otro ciudadano tome conciencia de que es ciudadano cuando se compromete con los problemas de sus conciudadanos y se pone al servicio de los mismos, ¿no? Finalmente, hacer política no es otra cosa que ejercer liderazgo, representación, diseñar estrategias y tácticas, pugnar por el poder y ejercer el poder una vez que se llega al gobierno, resolver conflictos, acortar brechas y finalmente tener una clara conciencia de lo que se quiere, del futuro, del país que se quiere, ¿no? Por lo tanto, es un constructor de futuro. Recurrí también a la Real Academia de la Lengua Española para el concepto de ciudadanía, que es clave en este concepto de hacer política, ¿no? Noten ustedes que las dos primeras acepciones son de carácter descriptivo, ¿no? Una al individuo, el ciudadano, y la segunda al colectivo de ciudadanos, ¿no? Por eso conjunto de ciudadanos, ¿no? Pero ambas son descriptivas. Sin embargo, la tercera acepción sí llama la atención porque es una acepción adjetiva. ¿Por qué es adjetivo? Por la presencia de los adjetivos. Comportamiento propio de un buen ciudadano. Si existen estos adjetivos en positivo, también podemos escribir esta misma acepción en negativo. Comportamiento impropio de un mal ciudadano. Y esto, pues, es lo que explicaría todas las corruptelas que hemos vivido en los últimos tiempos en el país. Esto nos lleva necesariamente a consideraciones éticas de cómo debemos llevar la convivencia humana, ¿no? El respeto, la lealtad, la solidaridad, la tolerancia, la honestidad son valores que deberían ser ejercidos por las autoridades, por los políticos, por aquellos que dan el ejemplo a la sociedad en su conjunto, ¿no? Sin embargo, la realidad es bien cruda, ¿no? Están frente a frente la ciudadanía, la sociedad y el Estado, la ciudadanía demandando al Estado y el Estado tratando de entregarle bienes, servicios a los ciudadanos, ¿no? Esta lámina expresaría el ideal, ¿no? La demanda o la política pública se diseña, nace en la necesidad del ciudadano, por eso la bombilla en el ciudadano sentado, y por el otro extremo tenemos la bombilla en el Estado, un funcionario público sentado diseñando la política pública que va a entregar esos bienes y servicios al ciudadano, ¿no? Pero esta realidad ideal es un poquito más compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque hay problemas públicos y esos problemas públicos describen una realidad actual indeseable y aspiran a una situación mejorada, ¿no? Y para eso es la política pública, para mejorar esa situación. Pero, cuidado, es el que demanda, es la ciudadanía la que considera que hay una brecha entre lo que le dan y lo que él demanda. Hay un espacio vacío ahí, demanda más, ¿no? O hay conflicto entre ciudadanos, por ejemplo, la comunidad campesina con la mina, ¿no? Hay conflictos ciudadanos donde el Estado tiene que ofrecer políticas públicas para
acortar esas brechas y resolver esos conflictos. De ahí surge otro concepto importantísimo, que es el concepto de valor público. ¿Qué cosa es el valor público? ¿Y quién lo define? Lo define el gobierno, el Estado, cuando dice este bien o servicio es el que tú necesitas, o es precisamente todo lo contrario. El ciudadano que obtiene bienestar y que valora positivamente ese bienestar es el que realmente le da valor público a las políticas públicas. Algunos otros conceptos importantes de gobierno y políticas públicas es precisamente el concepto de gobierno, que es ejercer el poder, diseñar políticas públicas y resolver conflictos. A esto se le conoce como legitimidad de origen. Elegimos a un gobierno, ¿no? Este 11 de abril vamos a elegir este Congreso, en una segunda vuelta probablemente elegiremos el presidente, pero se instalan nuestras autoridades el 28 de julio, ¿no? Allí se inicia el ejercicio del poder, por lo tanto, si han surgido del voto mayoritario de los ciudadanos, tienen legitimidad de origen. Este concepto tiene que ver con otros conceptos de formas de gobierno, sistemas de gobierno que no voy a tratar ahorita. El segundo concepto también muy importante es el de gobernanza. Este concepto es muy nuevo, que tiene que ver con la capacidad de un gobierno de involucrar a todos los actores políticos que tienen que ver con algún problema público, de tal manera que se pueda negociar y además constituir alianzas que le permitan lograr consenso. A esto, si esto es exitoso, esta gobernanza es exitosa, se le llama legitimidad de aprobación o legitimidad de poder. Vale decir, este es el verdadero ejercicio del ideal democrático, pero que a su vez tiene que ver con competencia, eficiencia, cooperación, participación a todos los niveles del gobierno, ¿no? Local, regional, nacional. Y finalmente, el concepto de gobernabilidad, que tiene que ver, y esa es una de las palabras que más usan los congresistas, por ejemplo, ¿no? Lo hago por gobernabilidad, por la gobernabilidad del país. La gobernabilidad es la posibilidad de éxito o fracaso del gobierno. Pero para que el gobierno pueda ser exitoso o pueda fracasar, necesita de la gobernanza. Es la gobernanza lo que le da esa capacidad a los gobiernos para lograr ser exitosos, ¿no? Por eso a la gobernabilidad se le llama legitimidad de ejercicio. O sea, a lo largo de tu ejercicio como congresista o como presidente o como ministro, como autoridad, ¿no? Vas ganando esta legitimidad en la medida que sepas llevar a cabo la gobernanza. Algunos conceptos adicionales que son más conocidos, el concepto de gobierno abierto, solamente para recordarles que Obama lo impuso desde el 2009, en el 2011 se formó la Open Government Partnership, la Asociación para el Gobierno Abierto, y que se proponía impulsar los principios del gobierno abierto, que son la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas. Principios que antes no se tenían en cuenta, porque había un criterio anticuado de cómo gobernar, ¿no? De manera jerárquica, de arriba abajo, no. Este concepto de gobierno abierto, ya difundido desde hace más de 10 años, es el concepto que hoy día está primando en casi todo el mundo, ¿no? Paralelamente al gobierno abierto nace el concepto de gobierno digital, que nos es mucho más familiar a nosotros en Common, pero tenemos que advertir que esto fue gracias al Foro Económico Mundial y al concepto de cuarta revolución industrial, y ahí también se coló el concepto de transformación digital, ¿no? La cuarta revolución industrial, no les voy a leer toda la definición que les he traído precisamente de un documento del World Economic Forum, pero sí quiero resaltar algunas ideas que son importantísimas. Primero, modelo mental. Sí, la cuarta revolución industrial tiene que ver con un cambio cultural. Segundo, habilitada por tecnologías digitales.
Fíjense la relación de tecnologías digitales. Todas son producto de la innovación, inteligencia artificial, machine learning, robótica y drones avanzados, realidad virtual aumentada y mixta, biotecnologías y medicina de precisión, impresión multidimensional, nuevos materiales, neurotecnologías y nuevos enfoques de energía y generación y almacenamiento. Todas estas son las famosas tecnologías emergentes, exponenciales, disruptivas, ¿no? Todos esos nombres se han aplicado a este conjunto de tecnologías que están radicalmente impactando en la sociedad. Y en particular, ¿en qué? La última idea importante. Transformando la manera en que los seres humanos se comunican, producen cosas, transportan gente y bienes e interactúa. Ajá. Tenemos un cambio cultural, tenemos un cambio de innovación, tenemos un cambio en la estrategia. Y eso me permite a mí establecer una definición un poco ya más climatizada de lo que es transformación digital, ¿no? Un cambio cultural basado en competencias digitales, correcto, un cambio de estrategia centrada en el ciudadano y finalmente un proceso de innovación que requiere de empatía, agilidad y sostenibilidad. Veamos rápidamente estos conceptos para aclararlos. El cambio cultural basado en competencias digitales no significa, según las Naciones Unidas, solamente conocer de tecnologías de la información y comunicaciones, ser un alfabetizado en información y en tecnología. No, significa nuevas formas de pensar, creatividad, pensamiento crítico, solución de problemas, toma de decisiones, aprendizaje, nuevas formas de trabajar, comunicación y colaboración y preparar al ser humano como ciudadano, prepararlo para la vida a través de su carrera profesional y hacerlo entender que él está aquí como un ser responsable, no solamente en lo personal, sino en lo social. Tenemos que cambiar la estrategia y tenemos que centrarla en el ciudadano. ¿Por qué? Porque no estaba centrada en el ciudadano. El centro era el gobierno y sus sectores, sus famosos ministerios, y en la periferia el ciudadano rogándole que lo atienda. Tenemos que cambiar este paradigma y centrar. Este paradigma se le conoce como ciudadano-centric, ¿no? Citizen-centric, ¿no? La idea es que el ciudadano no se rige por los sectores y por los ministerios, se rige por su ciclo de vida y es el gobierno el que tiene que acompañar al ser humano a lo largo del ciclo de vida. Eso es lo que tenemos que lograr como concepto. Esto es un cambio de paradigma y trata de reinventar la relación Estado-ciudadano, ¿no? Y finalmente, los procesos de innovación que requieren empatía, no cometamos el error que se ve en la gráfica. Agilidad no significa ser más delgadito, más pequeño y correr más rápido, no, significa utilizar metodologías y finalmente sostenibilidad. Y este mensaje sí es fundamental. Para hacer cosas sostenibles hay que aprender a fallar y hay que reconocer que errando vamos a conseguir cosas más valiosas. Y finalmente, tengo que comunicarles, porque seguramente algunos no conocen, que tenemos ya un decreto de urgencia 06-2020 que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, ¿no? En el artículo 3 define qué cosa es la transformación digital, es el proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas. Y en el recuadro de abajo, lo que he tratado de subrayar es el alcance. ¿Cuál es la idea de la transformación digital? Para eliminar o descartar la idea de que solamente se trata del Estado, el gobierno, la administración pública. Dice así, ¿no? Las materias de gobierno digital, sí está incluido, economía digital, conectividad digital, educación digital,
tecnologías digitales, innovación digital, servicios digitales, sociedad digital, ciudadanía e inclusión digital y confianza digital. Miren, el enfoque es muy bueno, ¿no? Ha tenido este alcance, esta amplitud de concepción al diseñar este decreto de urgencia, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es que llego a este mundo digital, de transformación digital, a este Perú transformado digitalmente, que podríamos muy bien llamar el Perú digital? ¿Cuál es esa hoja de ruta que me permitiría llegar a ese Perú digital? Y aquí, como verán, ya estoy hablando como político, más que como tecnólogo, porque quiero diseñar una estrategia para llegar a un nuevo Perú. Estamos proponiendo 4 elementos: conectividad, acceso, uso y apropiación de tecnología. Voy a desarrollar rápidamente estos 4 elementos para que se entienda a qué nos referimos. Primero voy a hacer un diagnóstico, y este diagnóstico lo he sacado de Ipsos, pero creo que son datos válidos, son recientes. 9.1 millones de peruanos son digitales, representan el 54% de la población urbana de 18 a 70 años. Hay un uso habitual, fíjense esos porcentajes, ¿no? En búsqueda de información y chateo, etcétera, etcétera. El uso de streaming, 94% usa de streaming de video, el 90% usa streaming de música, las compras por internet, ¿no? No son tan altos, pero son importantes, 71% y el 68%, ¿no? Que considera que no hacer colas es la principal ventaja de la compra online. Fíjense. Y finalmente la bancarización, ¿no? Donde ya con el tiempo se ha logrado que el 83% use cajeros, el 65% la banca móvil, ¿no? Y el 58% la banca por internet. La fuente es Ipsos, es del año pasado, ¿no? O sea, son datos bastante actualizados, ¿no? Pero no obstante, esta imagen relativamente favorable, digamos así, de la realidad, la comparación, el benchmark con otras realidades nos deja muy mal. Economías más innovadoras en el 2021. Statista es una institución que se dedica a divulgar este tipo de información. Fíjense en el grupo de abajo: España, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Seguramente Perú está bastante más abajo, ¿no? Pero no aparece entre lo más importante en economías innovadoras. Pero sí lo encontramos en gobiernos más digitalizados. Fíjense, el Perú en el puesto 71, debajo de Colombia, México, Costa Rica, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Podemos aparentemente haber avanzado en los temas de transformación digital a nivel país, a nivel sociedad, a nivel Estado, pero todavía estamos lejos de un promedio, si se quiere, de la región y menos del mundo, ¿no? Veamos la conectividad. Voy a ponerles el ejemplo clásico para entender a qué nos referimos con conectividad. Esto salió recientemente, en marzo de este año, pero es un dato mundial. El tráfico de Internet móvil se multiplicó 169 veces en los últimos 6 años, es un dato mundial. ¿Qué pasa en el Perú con Internet? El fracaso de la red dorsal de la fibra óptica. El Ministerio de Transportes, esto también es reciente, del 17 de marzo del 21, el Ministerio de Transportes inicia proceso para poner en valor la red dorsal nacional de fibra óptica, ¿no? O sea que en el mes de abril, mayo, junio y julio, en apenas 3 o 4 meses, se podrá poner en valor, no creo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que, me estaba olvidando, y ya tenemos, esto también hay que decirlo así, reciente adquisición de nuestro Congreso. El Congreso de la República recientemente ha aprobado esta ley que modifica el artículo 2º, inciso 4, y el artículo 14 de la Constitución Política del Perú.
donde están las rayitas rojas, es lo que voy a leer. El Estado, en el artículo 2, el Estado garantiza el acceso al Internet y las tecnologías de información y comunicaciones, priorizando su cobertura en el sector rural. Y en el artículo 14, que ahí he puesto a continuación, la parte que tiene la raya roja, dice: el Estado reconoce el derecho al acceso al Internet, las tecnologías de la información y las comunicaciones, en especial para el sector educativo y las zonas rurales del país, sobre la base de la protección y la defensa de los intereses sociales y ambientales. Bueno, pues ya tenemos garantizado el derecho al acceso de la información. Ojalá que esto que está ya escrito en la Constitución se vuelva una realidad. Por eso la conectividad para nosotros es el acceso a Internet como derecho humano y servicio público, pero a nuestro entender debe ser gratuito para efectos de la educación y la salud. Poner en valor la red dorsal es una urgencia si queremos que Internet sea para todos. El concepto de acceso. Bueno, tenemos Internet, estamos conectados, imagínense el ideal, que ya la red dorsal llega hasta el último rincón del país, ¿no? Las 25 regiones, los 196 provincias, las 1875 municipalidades locales, y a 5.000 centros poblados que hay repartidos en todo el territorio nacional, ¿no? Oye, ¿basta con eso para tener acceso? No, ¿no? Inclusive no basta tener una tablet, como es lo que se le está entregando a los chicos del colegio y a los profesores para tener acceso. Si no hay un nivel de dominio de ese dispositivo, no tendríamos acceso. La Contraloría le cuestiona al Minedu que incumple la distribución de las tablets. Defensoría pide que Minedu complete la entrega de las tablets y materiales educativos. Bueno, pues la queja ya la conocemos, la lentitud con la que ha procedido este proyecto, pero de todas maneras necesitamos garantizar acceso. Para nosotros, acceso es educación digital. Creación de un instituto de educación digital que promueva y masifique digitalmente y promueva la masificación digital y el pensamiento digital. El pensamiento digital debe entenderse como el pensamiento crítico para la identificación de problemas y el pensamiento complejo para el diseño de soluciones. El tercer componente de nuestra hoja de ruta, el uso. Debemos garantizar que se use. No basta con extender Internet a todos los rincones del Perú. No basta con que tengan acceso a dispositivos si no lo saben usar. Hay que enseñarles a usarlos. Y tercero, tienen que usarlos. Para eso necesitamos una instancia que promueva el uso. Y para esto el tema es fundamentalmente cómo se hace la transformación digital en el sector público. Noten ustedes que la lámina muestra un concepto muy interesante, ¿no? La transformación digital en el sector público ha sido un proceso evolutivo, comenzando con un gobierno analógico, gobierno electrónico, hoy le llamamos gobierno abierto, y ya hay algunos autores que están proponiendo que la siguiente etapa se llame gobierno inteligente. Pero acá lo interesante es lo siguiente, ¿no? En el tema del gobierno digital, como ya lo vimos, tenemos un decreto de urgencia 0620 que creó el Sistema Nacional de Transformación Digital. Aquí tienen otro, el decreto legislativo 1412, decreto legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. Y el decreto supremo 029 que aprueba el reglamento de la Ley de Gobierno Digital. 3 botones de muestra. ¿Para qué? Fíjense, ¿quién aprueba los decretos de urgencia? El Ejecutivo. ¿Quién aprueba decretos legislativos? El Ejecutivo, cuando el Congreso le otorga facultades al Ejecutivo. ¿Y quién aprueba decretos supremos, ¿no? Como para el reglamento? El Ejecutivo. Pregunta,
¿cuál fue el rol de los congresistas en la normativa que tiene que ver con transformación digital? Y eso, permítanme aquí un pequeño paréntesis, como gerente de informática de OMPE y como jefe nacional de RENIEC, iba al Congreso a presentar mis proyectos tecnológicos y tengan la plena seguridad que les entraba por un oído y les salía por el otro. No hay competencia entre los congresistas para canalizar los proyectos tecnológicos que nos harían avanzar muchísimo. Por eso proponemos que el gobierno digital signifique la creación de una entidad constitucionalmente autónoma con iniciativa legislativa que concentre y desconcentre los esfuerzos del Estado en transformación digital. Identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad y seguridad e integridad de datos. Aquí quiero contarles una breve historia, ¿no? Como pueden apreciar, se trata en esta lámina del expresidente de Estonia, el país más reputado en la implementación de gobierno electrónico, ¿no? El señor Tomás Hendrik Ilves. Estuvo en agosto del 2018 en el CAE Digital. Tuve la suerte de un pequeño grupo poder conversar con este señor. Y como lo veía tan sólido, que tanto dominaba la tecnología porque la exponía con tal propiedad, todos los avances tecnológicos que se habían dado en su país, se me ocurrió preguntarle qué profesión tiene, ¿no? Porque pensé que era ingeniero o alguna rama de la tecnología. Bueno, le pregunté, señor presidente, disculpe usted, ¿me podría decir cuál es su profesión? Y me contestó así muy humildemente, psicólogo. Impresionante. Después nos explicó que obviamente cuando él entró como presidente, en tanto era psicólogo, no sabía nada de tecnología ni gobierno electrónico, pero a lo largo del tiempo fue asimilando. Ese agosto de 2018 fue contundente. Este señor, en todo el tiempo que había estado conduciendo este proyecto en su país, había aprendido debido a que tuvo voluntad política y compromiso. El mensaje es, no se necesita ser un tecnólogo, no necesitamos un tecnólogo de presidente, necesitamos una persona comprometida y que tenga voluntad política de modernizar el país. No sé si se han dado cuenta, en la lámina se ve, en la parte superior derecha, al presidente, al expresidente Ilves, está exponiendo y en el ecran hay una lámina, esa zona blanca que aparece ahí, ¿no? Tuve la suerte también de obtener esa lámina para saber qué cosa dice exactamente, para no olvidarme. Disculpen el inglés, lo que usted necesita para un gobierno electrónico efectivo son 4 cosas importantes. Primero, identidad segura y fuerte. Segundo, servicios digitales. Tercero, arquitectura segura. Cuarto, integridad de datos. Pero, aunque parezca mentira, lo más importante de esta lámina no eran estas 4 elipses que acabo de colocar en rojo, sino era esto, los 2 puntitos. Que significa que no es posible ofrecer servicios digitales, tener una arquitectura segura garantizar integridad de datos si previamente no tenemos identidad segura y fuerte. Identidad digital. Les hablé del decreto legislativo 1412, ¿no? Emitido por el Ejecutivo debido a la delegación de facultades, con el que se aprobó la ley del gobierno digital. Esto fue, fíjense, en septiembre del 2018. El señor presidente estonio estuvo en agosto del 2018, ¿no? A la letra, este decreto legislativo dice en uno de sus primeros artículos, ¿no? Establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión. Debemos subrayar que gobernanza está muy bien aplicado aquí debido al concepto que ya expliqué. La gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión ¿de qué?
identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos. Cualquier parecido o semejanza es mera casualidad. ¿Tenemos en el Perú una identidad fuerte y segura? Sí, aunque no confundan, por favor, el DNI electrónico no es una identidad digital. La identidad digital está en el chip del DNI electrónico, que son los famosos certificados de autenticación y firma digital. Hay otras modalidades de identificación, de identidad digital, como las biometrías, las huellas, el rostro, etcétera, etcétera. Y también podemos incluir, por ejemplo, la identidad móvil, ¿no? Esa que puede ser llevada en tu celular. También existen ya en buena hora algunos portales ciudadanos que nos brindan servicios digitales. Se ha puesto de moda, por ejemplo, la mesa de partes virtual, ¿no? Ya casi todas las instituciones, de alguna u otra manera, no necesariamente de la mejor manera, ya nos permiten hacer trámites, entregar expedientes para que sean trabajados por la institución a través de estas mesas de partes, ¿no? Este ejemplo que estoy poniendo en la pantalla es un ejemplo de la experiencia en RENIEC, que de los 100 procedimientos que teníamos identificados en RENIEC, descubrimos que 26, la cuarta parte de los procedimientos, se podían convertir en servicios digitales para que el ciudadano no haga colas y lo haga directamente desde su casa. Necesitamos una arquitectura digital, nos sugería el presidente estonio, ¿no? Toda arquitectura tiene infraestructura y plataforma. La infraestructura es la infraestructura de identidad digital a partir de certificados digitales o biometría, y sobre esta infraestructura debe levantarse una plataforma que es los servicios digitales. Para que hayan servicios digitales deben estar bien identificados los domicilios electrónicos de los ciudadanos y las sedes electrónicas de las entidades públicas. Y para que ellos interactúen, tiene que haber un portal ciudadano a través del cual el ciudadano pueda acceder a los servicios que ofrece la entidad pública. Para que la identidad sea completa, válida y sin temor a errores, a suplantaciones, por ejemplo, el ciudadano debe tener debe ser parte del sistema de autenticación o de la plataforma de autenticación nacional que hoy día se conoce como ID Perú. Y además debería poseer una carpeta ciudadana donde la entidad pública le pueda entregar, dejar todas las notificaciones, su documentación que el ciudadano requiera. Pero toda esta plataforma que está encima de la infraestructura, ¿no? La infraestructura es de identidad digital hacia abajo, la plataforma de servicios digitales hacia arriba. Toda esta plataforma debería estar en la nube del Estado peruano, que garantice interoperabilidad, seguridad digital e integridad de datos. ¿Estamos entonces en condiciones de definir gobierno digital? Sí, el gobierno digital es innovar la experiencia ciudadana. El ciudadano es el centro. A partir de su identidad digital fuerte y segura, que garantice los servicios digitales que los ciudadanos requieren, sobre una arquitectura también segura, basada en la nube, y que garantice interoperabilidad, seguridad digital, integridad. Termino con la cuarta dimensión de nuestra hoja de ruta, que es la apropiación. ¿Cómo nos apropiamos de la tecnología digital? ¿Cómo la sociedad peruana, el Estado peruano, el ciudadano común y corriente se apropia de la tecnología? Bueno, pues, esta frase, que es un documento que encontré, dice: los hackatones, una forma de explotar a las personas para que trabajen gratis. Bueno, pues, no, más allá de la crítica, yo puedo afirmar que las hackatones fueron muy exitosas. ¿Por qué razón? Porque convocaban a una gran cantidad de jóvenes de los últimos años, de las carreras involucradas en el compromiso del hackatón, y en poco tiempo, 2, 3 días, desarrollaban soluciones y finalmente se premiaba la mejor solución.
Esto realmente ha sido una experiencia, no ha sido únicamente peruana, ha sido mundial, que a lo mejor se ha podido abusar de los jóvenes, y puede ser, como dice el título de esta pequeña lámina, pero lo importante es el producto. ¿Cómo es posible aquí en el Perú podemos crear tecnología? Y esta ha sido una práctica muy interesante. Sin embargo, el Ministerio de la Producción nos dice que tiene una línea de apoyo a las startups, y para eso tiene a Innovate Perú, que cofinancia 12 incubadoras y aceleradoras de negocios. 12. Muy bien, ¿será suficiente? Bueno, esta nota es también internacional. Los startups de tecnología ya alcanzan cifras récord en el 2021. Miren, la verdad que yo no creo que el Perú pueda llegar a cifras récord como el mundo con 12 incubadoras, ¿no? Por eso proponemos que para apropiarnos de la tecnología debe haber una ley de emprendimiento tecnológico, convertir el Estado en el primer promotor de proyectos tecnológicos, asumiendo el rol de incubadora de startups. Termino con algunos mensajes finales que creo resumen, consolidan esta presentación, tratando de conectar la tecnología con la política. Tenemos que tener siempre una visión de futuro. ¿Qué país queremos, no? Y cómo nos lo imaginamos. Nos imaginamos un país con un Estado transformado, basado en servicios y trámites electrónicos, abierto 7x24, con canales múltiples, ¿no? A múltiples maneras de poder atendernos y con mucha eficacia y eficiencia. Y por el otro lado, necesitamos fortalecer la democracia a partir del acceso a la información pública. Por lo tanto, exige transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Fíjense, este universo, que sería nuestra visión de futuro, ¿no? Es prácticamente las dos caras de una misma moneda. La transformación digital del gobierno no puede estar al margen de la transformación digital de nuestra democracia. Y estos conceptos son los conceptos que se introdujeron ya en el concepto de gobierno abierto, ¿no? Y cómo gobierno abierto y gobierno digital se complementan. Hay quienes creen que el gobierno abierto no tiene nada que ver con tecnologías. Todo lo contrario, el gobierno abierto se puede desarrollar gracias a las tecnologías digitales y a esta concepción de dos caras de la misma moneda. Y esto es lo que debería comprometernos a todos a no dejar de lado la política, porque aquí estamos haciendo política, ¿no? Al considerar, por ejemplo, estos dos lados de la misma moneda. Me gustó la frase de esta filósofa Siri Hatzbeth: para funcionar bien un ser humano, o los seres humanos, para funcionar bien como seres humanos, necesitamos creer en un futuro. Qué importante la necesidad de tener utopía, de tener imágenes de futuro. Y esa imagen de futuro, no solamente del Perú, sino del mundo, nos la ha retado las Naciones Unidas cuando en el 2015 nos propuso los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? 17 objetivos que deberán cumplirse hacia el 2030. 1, fin de la pobreza. 2, hambre cero. 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. Energía asequible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y finalmente la alianza de países e instituciones a todo nivel para lograr estos objetivos. Esta es una visión de futuro y creo yo que ponernos a trabajar hacia estos objetivos de desarrollo sostenible sería una gran virtud.
Sin embargo, el secretario general de las Naciones Unidas, que tuvo el honor de aprobar estos 17 objetivos, don Ban Ki-moon, nos advirtió en su discurso precisamente de aprobación de los objetivos lo siguiente, ¿no? El desarrollo sostenible es el gran reto de nuestra época. Nuestro mundo vive tiempos difíciles, familias y comunidades enteras siguen sumidas en la pobreza, el cambio climático amenaza los medios de subsistencia de muchas personas, los conflictos proliferan, las desigualdades se acrecientan, todas estas crisis no harán sino agravarse si no hacemos nada para evitar. Lamentablemente, premonitorio el mensaje de Ban Ki-moon porque la pandemia agravó todo esto, ¿no? Si no, ¿se acuerdan de este señor que sale eventualmente en la televisión? Es el que dirige la Organización Mundial de la Salud, que recientemente, ayer antes de ayer, nos decía lo siguiente, ¿no? La desigualdad en el acceso a las vacunas contra el coronavirus aumenta y se vuelve grotesca. Y como reflexión final, ya que comenzamos con los griegos, terminaremos con los griegos. Platón. Uno de los castigos por rehuirte a participar en política es que termine siendo gobernado por hombres inferiores a ti. Bueno, a lo mejor una frase como esta es la que a un tecnólogo como Jorge Iribarren lo persuade, lo convence de que necesitamos tener profesionales de nuestras disciplinas que nos sepan escuchar en el Congreso y en las diferentes instituciones públicas. Les agradezco muchísimo haberme escuchado, espero no haberme extendido. Muchas gracias, Jorge, por tu brillante exposición. Para mí no es una sorpresa porque no es la primera vez que escucho una conferencia tuya y me hago esta reflexión. Qué pena que en el Congreso no hayan siquiera el 20% gente como tú. No es un réclame político porque la conferencia es política y tecnología, pero ¿cómo no asumen ninguna ideología política? Simplemente reconocemos tu calidad como persona, como expositor, como técnico y que dominas este tema. Bueno, pasamos a las preguntas que nos han hecho algunas personas. Acá hay una consulta que dice que si esa entidad autónoma a la que tú te refieres sería un ministerio de tecnología e innovación. ¿Contesto o...? Sí, no, una por una, porque si no se... Ya, perfecto. No, la respuesta es no. Para explicarle al amigo o amiga que ha hecho la pregunta, ¿no? En el Estado peruano, en la Constitución Política del Perú, se ha diseñado el Estado peruano con 3 poderes que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero adicionalmente, a manera de un 4º poder, se creó un grupo de instituciones conocidas con el nombre de instituciones constitucionalmente autónomas. ¿Cuáles son estas? El Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y los 3 organismos electorales, el Jurado, OMPE y RENIEC. Todos ellos son organismos constitucionalmente autónomos que no dependen ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Por eso son constitucionalmente autónomas. Y además, como lo dije en mi lámina, tienen esta peculiaridad, tienen iniciativa legislativa. Como son entes especializados, tienen la posibilidad de entregar proyectos de ley al Congreso con contenido especializado para que el Congreso lo apruebe, ¿no? Como habrán podido notar, nuestro Congreso ha sido capaz de impulsar normas importantes y las ha tenido que hacer el Ejecutivo en los últimos tiempos. Segundo, los ministerios
no son autónomos. Los ministerios dependen de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y si ustedes recuerdan, los ministros son designados a dedo a propuesta del presidente del Consejo de Ministros por el presidente de la República. Entonces, allí no hay ninguna autonomía, ninguna independencia. Por lo tanto, es más, cambia el jefe de gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, cambia el ministro, ¿no? Es más, termina el régimen de 5 años de un presidente que ha tenido muchos ministros, ¿no? En una misma cartera, y nuevamente nos vamos a otro presidente que pondrá sus otros ministros. Vale decir, ese diseño institucional no garantiza continuidad. Lo que hay que garantizar es la continuidad de tal manera que las políticas públicas que se hagan desde esta institución constitucionalmente autónoma sean políticas públicas duraderas en el tiempo, porque es muy probable que los proyectos sean, en algunos casos, mayores al periodo de 5 años. Les voy a dar un ejemplo. RENIEC era constitucionalmente autónoma y yo, como jefe de RENIEC, estuve a las finales del gobierno de Alan García, estuve durante el gobierno de Ollantumala y estuve a los inicios del gobierno de Kuczynski. Entonces, fíjense lo que significa ser constitucionalmente autónomo, no sufrir el péndulo, los vaivenes de los diferentes cambios de gobierno y cambios de gabinetes. Eso es lo importante de este concepto. Muchas gracias, Jorge. Muy claro tu pensamiento sobre el problema principal, que es la autonomía y la continuidad. Todos sabemos que tú has estado 8 años en RENIEC y, como tú dices, has pasado varios gobiernos, y eso es muy positivo por la labor que has hecho. Justamente yo te quería preguntar, esta es una pregunta mía, sobre los límites entre lo digital y lo presencial, porque en este momento se está haciendo, ha salido hoy día la noticia, o ayer, del brevete digital, electrónico, pero hay que ir al examen médico, hay que ir al examen de manejo, hay que dar un examen, que ese sí podría ser, creo, digital. Entonces, ¿cuáles los límites? Algunas cosas se pueden hacer digital y otras no. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Totalmente de acuerdo, mi estimado, con esa afirmación. Algunas cosas se pueden y otras no se pueden. Mira, el mundo está formado no solamente por átomos, la materia, ¿no?, en general, sino la materia orgánica está formada por células. Nuestros pensamientos, nuestros cerebros tienen neuronas, ¿no? Y el mundo digital tiene los famosos bits, ¿no? Y si te das cuenta, son 4 cosas totalmente diferentes porque, de acuerdo con los especialistas, ahora constituyen los 4 mundos de la ciencia y la tecnología del futuro, ¿no? La llamada nanotecnología, cognotecnología, biotecnología e infotecnología, con sus 4 unidades básicas. Entonces, sí, tenemos que convivir con todas ellas permanentemente. Ahora bien, ¿cuál es el límite, esa frontera entre lo digital y lo presencial? Mira, yo sigo creyendo, porque soy profesor universitario, que lo presencial no va a desaparecer, ni lo digital va a desaparecer a lo presencial. Y lo digo por la experiencia de docente vía estas plataformas de videoconferencia, donde, como por ejemplo ahora, yo no sé si todos me están viendo, o por ahí han ido a tomarse su cafecito, ¿no? Porque eso es así, ¿no? Este ambiente, que si bien es cierto, es una facilidad o en circunstancias en que todos puedan participar y tener sus videos abiertos, sus micros abiertos, y podamos entablar un diálogo. Tú también, Tocayo, como profesor, te darás cuenta de que hay un cambio radical, ¿no? Y que tenemos que asumirlo, pues, ¿no? Yo creo que una clase presencial es invalorable.
ese mirar a los ojos, saber el gesto que hace, es invalorable. Pero quiero darte un tercer elemento que me parece importante en este punto. El tema de la identidad digital es un tema que surgió básicamente porque el mundo de Internet, de las redes sociales, había hecho que aparezca un sujeto extraño en este mundo de Internet, del ciberespacio, que era el anónimo. El anónimo es un personaje que está ahí presente. Puedo ser yo, Jorge Iribarren, que tengo una cuenta con Coquito, otra cuenta con Luchito, otra cuenta con N cuentas. Todas ellas soy yo, pero no me identifican. Entonces, eso ha permitido, pues, muchas barbaridades en Internet, delitos y delincuentes aprovechándose de jóvenes, ¿no? Etcétera, etcétera. No quiero abundar, pero de eso se trataba. La identidad digital surge como una negación a esa posibilidad de anonimato que las redes permitían. De tal manera que cuando tú interactúes con el Estado, tienes necesariamente que interactuar con tu identidad oficial. Jorge Iribarren tiene que presentarse ante la entidad pública con la plena seguridad que la entidad pública va a reconocer que Jorge Iribarren es el que dice ser. Esa lógica de garantizar transacciones seguras y confiables es que permitió el surgimiento del concepto de identidad digital y buscar las diferentes formas que garanticen que podamos identificarte de la manera más indiscutible posible, ¿no? Bueno, esa sería mi respuesta sobre este tema de presencialidad. Gracias, Jorge. Como siempre, muy claro y didáctico. Hay una última pregunta, un poco que estuvo relacionada con la primera, ¿cómo asegurar el compromiso de los funcionarios públicos con la transformación digital? O sea, ¿cómo lograr que haya continuidad, que no se den marchas atrás? ¿Qué se requiere para eso? Ya, muy bien. Compromiso de los funcionarios. Mira, el primer comentario que haría la persona que nos ha hecho esta pregunta, esta consulta, es recordar al presidente de Estonia, ¿no? Lo más importante no es la profesión del presidente o del funcionario público. Lo más importante es el compromiso y la voluntad política, porque en el camino se va a ir aprendiendo de a poquito, dominando el lenguaje tecnológico, la lógica tecnológica y sobre todo los beneficios que trae la implementación de esa tecnología. Eso me parece que es lo primero que habría que comentar. Y acuérdense ustedes que la cultura organizacional, incluida la cultura organizacional de todo el Estado, como toda cultura organizacional, va de arriba hacia abajo. Y si la cabeza de la institución imprime una voluntad política, un compromiso político por el desarrollo de la transformación digital del Estado y de la sociedad en su conjunto, esa cultura debe imponerse de arriba abajo, porque el Estado es jerárquico y la cultura organizacional siempre va de arriba abajo. En tercer lugar, yo me acuerdo que cuando iba a las instituciones públicas y hablaba con el gerente de informática de un ministerio, de una empresa, y le decía, mira, hagamos este proyecto con un servicio que tú das, que metemos DNI electrónico, criptografía, trataba de persuadirlo, ¿no? Y el gerente de informática usualmente se entusiasmaba, ¿no? Y dije, acá, muy bien. Ya pues, pongámonos a hacerlo. No, fíjate, la verdad es que no tengo presupuesto. La respuesta más recurrida que he tenido es no tengo presupuesto. Y eso nos da la dimensión precisamente de lo que significa voluntad política y compromiso.
no van a tener nunca presupuesto si es que sus autoridades de arriba hacia abajo no imponemos esa cultura organizacional pro tecnologías digitales, tecnologías disruptivas emergentes. Y finalmente, un comentario último. Si mantenemos las cosas como están hoy día, tenemos una Secretaría de Gobierno Digital que solamente norma. Por definición, es el ente rector del sistema de información del país. Y su rol es normar, emitir normas, como lo ha hecho y las que he mostrado en mi presentación son un ejemplo, ¿no? Tenemos al lado de la Secretaría de Gobierno Digital la Secretaría de Gestión Pública, que se encarga de buscar las formas de modernizar la gestión pública, simplificando los procesos administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también tiene mucho que ver esa simplificación de procesos administrativos con tecnología. Pero sin embargo, están separados. Tienes por otro lado un viceministerio de comunicaciones que se ha puesto las pilas y va a poner en valor la red dorsal, ¿no? Porque alguien le ha jalado las orejas seguramente, o porque ha escuchado que todos los candidatos están proponiendo eso, no sé, pero lo cierto es que lo tienes por allá. Tienes una autoridad de protección de datos personales en el Ministerio de Justicia. Tienes otra autoridad en Indecopi, y así sucesivamente. Tienes otra función en Produce, el Ministerio de la Producción, y así sucesivamente. Todo está disperso en el Estado, todo lo que tiene que ver con el impulso de la transformación digital y acelerar el paso en la modernización de la sociedad y del Estado, todo está disperso. Habrán jefes en cada una de estas instituciones con muy buenas intenciones, pero en la medida que no estén centralizadas, con una dirección, con el apoyo de la alta del jefe de Estado, esto no va a caminar, seguirán siendo buenas intenciones aisladas en todo el Estado. He visto también que los gobiernos regionales, algunos se han puesto las pilas, ¿no? Cajamarca, por ejemplo, pero no todos al mismo ritmo. Entonces, ¿qué está faltando? Está faltando esa dirección no solamente normativa, sino ejecutora. Eso es lo que necesitamos, una instancia constitucionalmente autónoma, con iniciativa legislativa que tenga capacidad de ejecución, ¿no? En todo el Estado, ¿no? Transversal a todo. Yo he traído una última pregunta. Dice, ¿qué diferencia hay entre la firma digital y la firma electrónica? ¿Es lo mismo o son conceptos diferentes? Buena pregunta. Es una pregunta técnica que vamos a tratar de explicar lo menos técnico posible. A ver, ejemplo de firma electrónica. Cuando tú entras a un aplicativo y pones tu user y tu password. A eso se le llama firma electrónica. Por ejemplo, cuando entramos a SUNAT, ¿no? SUNAT nos ha proporcionado un user, ¿no? Y un password y podemos entrar a SUNAT. Muy bien. Entonces, una firma electrónica es la llave que me permite abrir la puerta de algún aplicativo, de algún sistema informático. Esa es la definición general. Firma electrónica, llave que me abre la puerta de los sistemas de información o aplicativos informáticos. Posteriormente nace el concepto, oye, ¿cómo aseguramos de que esta llave no la plagien, no se la copien, no se la roben, etcétera? ¿Cómo hacemos? Vamos a introducirle niveles de seguridad. Y esos niveles de seguridad son lo que hoy día se conoce como los niveles de autenticación, ¿no? Que soy, que tengo y que... ¿cómo es? Que sé. Que soy, que tengo y que sé, ¿no? Los famosos 3 niveles de autenticación. Entonces, cuando una firma electrónica comienza a ser mejorada con estos 3 niveles de seguridad, y a estos 3 niveles de seguridad además le agregas
criptografía, vale decir, lo encubres de toda una tecnología que impide que un hacker te destruya la información, ¿no? Lo aseguras, ¿no? Y se puede transmitir con tranquilidad. Entonces se ha convertido en una llave que te abre las puertas de todos los sistemas informáticos, ¿no? De una institución o de internet, de cualquier ámbito, y que tiene la peculiaridad de ser muy segura. Por eso nosotros desde RENIEC impulsamos la identidad digital que tenga firma digital, porque eso era lo más seguro que había. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, cuando vas al cajero de un banco, algunos bancos, el de crédito, por ejemplo, me pide de entrada mi DNI, ¿no? Los 8 números de mi DNI. Perfecto. Le doy los 8 números de mi DNI. Es algo que yo sé. Pero antes de eso, tuvo que haber algo que yo tengo, la tarjeta, que tuve que introducirla en la ranura del cajero. Entonces ya van dos, lo que yo tengo y lo que yo sé. Es más, si accedes a este banco por internet, por una computadora, como la que yo tengo aquí enfrente mío, te va a pedir otras cosas. Por ejemplo, te va a pedir la clave de 4 dígitos, ¿no? De 6 dígitos, si mal no, de 6 dígitos. O sea, otra cosa que sabes. Y después te va a pedir que ingreses el código que aparece en tu token, ¿no? Que es algo que tienes y que sabes. Mejor dicho, este ejemplo que estoy colocando es una combinación de por lo menos 2 de los 3 mecanismos de autenticación, pero duplicados, ¿no? O triplicados, ¿no? 2 tengo, 2C o 3C, en fin. Esa complejidad de la seguridad es lo que garantiza transmisiones y comunicaciones, transacciones seguras, ¿no? Esa sería la gran diferencia, ¿no? Ambas son llaves, solo que una es una llave simple, ¿no? Que abre cualquiera de las puertas del sistema de información, y el otro es una llave compleja, la firma digital es una llave compleja que permite encriptación, todos estos niveles de autenticación. Muchas gracias, Jorge. Pedimos disculpas a las otras personas que han hecho consultas, se les va a contestar por correo. Tenemos los correos de todos ustedes y me imagino, Jorge, que estarás dispuesto a contestar lo que se te ponga por correo. Claro que sí, estimado tocayo. Bueno, en nombre de Common Perú te agradezco esta brillante exposición, no podía ser de otra manera, y te deseo la mejor de las suertes el 11 de abril. Muchas Buenas noches, gracias, tocayito. hasta luego. Y buenas noches a todos, ¿eh? Muchas gracias por participar en el evento. Gracias a ustedes.